Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un podcast más. Hoy estamos con un invitado sumamente especial y para esto, Verne, preséntanos. Sí, buenas tardes o buenos días, depende de dónde se encuentren. Gracias, Javier. Vamos a presentarles hoy porque estamos muy contentos, complacidos y felices de tener con nosotros para este capítulo a nuestro queridísimo hermano, mentor, guía y en mi caso particular, pues como un padre espiritual, el pastor William Chung, peruano que radica acá en Miami. ¿Qué tal, pastor? Bien, 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 bien. Peruano chino, por ejemplo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. De veras que es un placer, una honra para mí poder recibir la invitación de ustedes, de nuestro querido hermano Verne y también nuestro querido hermano Javier desde España, ¿verdad? Sí, España. Entonces, pues una alegría, como les digo, y siempre estamos prestos para compartir, hablar algo, comentar, y en fin, hay de las muchísimas cosas que hay que hablar de la Biblia. Así que gracias una vez más y contento de estar en medio vuestro. Gracias, pastor. Sí, gracias por apartar un tiempo. Sabemos que a veces es complicado o por las situaciones, el horario, el cambio, o sea, hay muchos factores. Gracias por apartar este tiempo. Hoy vamos a estar hablando sobre que Dios sobre en lo pequeño. Y uno de esos ejemplos es cuando Dios multiplica los panes y los peces. Estaba la gente escuchando y se le acercan unos discípulos a Jesús y le dice, pero ¿cómo les vamos a dar de comer? Y de pronto hay un niño ahí que ni su nombre sabemos, pero este niño tenía 5 panes y 2 peces. Y resulta que con eso poco dieron de comer a 5.000 hombres. Se cree que eran 20.000 personas, incluyendo mujeres y niños. O sea, sí. O sea, eso es impactante. ¿Qué opinan de eso? Fíjate que algo que me llama mucho la atención con esa historia es de que pensamos en lo superficial, de que 5 panes se multiplicaron y comieron 5.000 personas o hasta más, y que las migajas hicieron 12 cestos, pero no nos imaginamos o no pensamos, como un predicador en su momento dijo, y me hizo mucho eco, de que tal vez los apóstoles estaban cansados, fatigados de estar con tanta multitud y con hambre y tenían que servirle a todas esas personas. Y entonces decía este predicador, oh, a mí no me han dado pescado, que a mí no me gusta el pescado, es que mi niño, este pan está muy duro, dale uno más suave. Entonces, muchas veces creo que no miramos el trasfondo también de que está el servicio que los apóstoles por obediencia lo hicieron. Porque servir así, a veces tenemos una actividad en nuestra propia casa, no queremos atender a un grupo reducido de 100 personas. Ahora imagínate 5.000. A mí se me pasa mucho en el servicio de los demás. 100 personas no me parece algo reducido, pero bueno. ¿Qué opina usted, Bien. pastor? Ah, Sí, Pastor, bueno, es un punto y una enseñanza tremenda, pero hay que ver una cosa, que antes de eso, el Señor, cuando le notificaron y fueron los apóstoles los que le dijeron que dejes de salir a la gente, que vayan por las aldeas a buscar qué comer, porque dijeron que es una situación difícil, ¿no? O sea, esa es la parte suave, eso, por así decirlo, es el atajo que a veces uno busca para solucionar un problema sin considerar lo que Dios puede hacer. Y el atajo era, dejen ir a las gentes por la aldea para que busquen qué comer. Ahora, la respuesta de Jesús fue la siguiente, dadles vosotros de comer, ¿no? Ahora, de hecho, el Señor sabía o esperaba que ellos usaran lo que tanto habían recibido del Señor. No necesariamente era de pan, pero que ellos obraran milagros. El Señor había dado autoridad sobre ellos. ¿Y qué se refería al Señor? Bueno, lo que ustedes pueden darle, ustedes lo tienen, ustedes lo saben. Ustedes han conocido las virtudes de Jesús, han visto sus muchos milagros, muchas obras preciosas que Jesús había hecho. Donde le dijeron, dadle vosotros de comer, dijo Jesús. Ahora, ustedes dalen, ustedes son los responsables de darle de comer a esos 15.000 personas que están ahí en el desierto. Ahora, ¿qué pasa?
apareció en escena un niño que tenía su ración. Mamita le había dicho, bueno, llévate estos 5 panes y 2 peces para tu comidita, hijito, llévatelo. Era la ración de un niño. O sea, en definitiva, no pertenecía a los discípulos. Eso no era los discípulos. El Señor le dijo, denle vosotros de comer, ¿verdad? No le dijo al niño. Ahora, en ese escenario, aparece el niño que con los 5 panes y los 2 peces, y dicen, aquí, Señor, hay 5 panes y 2 peces, pero ni siquiera se atrevieron a decir, aquí este niño. Eso era propiedad del niño, ¿verdad? Ahora, con eso poquito, el Señor hizo un milagro tan tremendo. Pero una cosa, yo prediqué en varias oportunidades, no solamente aquí, sino creo en otros lugares, creo que fue en el Congreso de Monterrey, México, sobre ese mensaje, dándoles vosotros de comer. Ustedes son los responsables. Ahora, la iglesia, el Señor tiene que oír ese mensaje hasta ahora. El Señor sigue diciendo, dale a vosotros de comer. O sea, no busquen atajos, no busquen cosas que no están dentro del contexto cristiano. Denle de lo mucho que recibido. Han visto mi paz, mi gozo, mi felicidad, la provisión, el poder, qué sé yo, la potestad para sanar enfermos, para muchas cosas hay que darle eso. O sea, aunque consideremos, quién sabe que es poquito. Yo cuando me convertí al Señor, a los 23 años más o menos, no tenía conocimiento de la palabra, pero ya estaba parado frente a las barras predicando la palabra. El pastor mandó, no, el pastor no me mandó. Sencillamente era una cosa que Dios puso. Me iba yo con unos hermanos en la iglesia a predicar la palabra frente a las barras, en lugares feos, porque Dios había hecho eso. Tenía un poquito, nada más, poquito conocimiento, y eso hay que dárselo. Por eso es que hay que animar a la gente que lo poco que tengas, entrégalo a la gente. Eso Dios lo va a multiplicar y lo va a bendecir grandemente. Fíjese, pastor, que menciona algo muy interesante, es al final, lo poco que tengas, entrégalo. Claro. Y como humano yo creo que es normal que a veces nos sentimos que no tenemos las capacidades, ni los conocimientos, ni el valor para hacer muchas cosas en pro del mensaje del Señor. Decimos, oh no, ¿cómo yo voy a ir a predicar? Como hizo el pastor que se iba a los bares, a las barras, ¿cómo iba a predicar si tal vez yo un mes atrás, un año atrás, estaba sentado en esta barra bebiendo y las personas me van a criticar? Porque a veces también, como los apóstoles, no confían en el poder que Dios ha puesto en nosotros, así nos pasa muchas veces. O nos sentimos que, pues tal vez dentro de nuestro mismo pensamiento de incapacidad como humanos, que con este poquito de peces y estos panes, ¿qué puedo hacer contra tanta inmensidad de necesidad? Mas olvidamos el poder de Dios, que Dios obra en lo pequeño se engrandece el Señor. Y encontramos muchos ejemplos de esto en la Escritura. Me llama también, y a mí hace referencia y énfasis, cuando estaba Jesús con sus discípulos en el templo, y entonces estaban dando la ofrenda. Y yo me imagino como en estos días, yo voy a poner $100 en la ofrenda, yo voy a poner 50 euros, y tal vez viene alguien ahí humilde y da 5 córdobas, un sol o $1. Entonces, nosotros a veces jugamos eso como algo malo, pero ¿cómo nos enseña el Señor a ver el valor en lo pequeño? Como el Señor les dijo a sus discípulos que ella dio más porque se despojó de lo poco que tenía. Es una entrega completa, una confianza en el Señor que aún en lo poco, grandes cosas van a suceder. Y así es. No sé si hermano Javier va a hablar, perdón. Sí, eso de la entrega completa. También recuerdo sobre Dorcas. O sea, Dorcas no la conocemos por ser una cantante extraordinaria. No era elocuente para hablar, si no hubiese sido una pastora. No la conocemos, o sea, no tenía mucha revelación o hubiese sido una profeta, sino que Dorcas tenía un par de agujas. O sea, era lo único que tenía. Ella miraba la necesidad de la gente y a través de sus agujas ella obraba en la necesidad de la gente. O sea, de lo que ella tenía, ella daba. Y algo muy interesante de Dorcas es que es la única mujer en toda la Biblia que se le conoce como discípula. O sea, Cierto, cierto, eso es muy lindo, hermano. También estaba pensando
En un caso de una jovencita, ustedes saben, la jovencita que fue llevada cautiva a Siria, eh, y que en los tiempos cuando Siria acosaba mucho a Israel, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? El líder mayor del ejército de Siria, Amán, estaba enfermo de lepra. ¿Te acuerdan de ese caso? Sí. Sí. Ahí no se menciona a Dios, pero la muchacha dice, si me y lo dijo, yo creo que lo dijo con mucho temor y temblor, con mucha, quién sabe, timidez, la muchachita. Pero miren el impacto que tuvo eso. El impacto es que cuando ella le dice, si mi señor vaya fuera a Israel a pedir al profeta que lo sane, que se refería a Eliseo. Entonces ellos tomaron en serio eso. Y el rey mismo mandó cartas al rey de Israel para que sane a Amán. Sí. Cuando el rey rechazó y dijo, pero ¿cómo me provoca este rey de Siria? Entonces fue que Eliseo se enteró de que lo que estaba pasando, y él dijo, venga hacia mí para que sepa que hay Dios, que hay profeta en el pueblo de Israel. Después cuando le digo, ni siquiera, a veces el cuadro que yo veo es a Eliseo que estaba arreglando la barba, estaba afeitándose, le dice, Señor, allá está el general del ejército de Siria, ha venido a verte con un séquito de acompañante. Digo, sí, dile que se bañe, se zambulla en el río Jericó, en el Jordán, perdón, que se zambulla 7 veces. ¿Cómo sacar en salir y verlo? No le interesaba. Lo que le interesaba a ese hombre pudiera reconocer al Dios de poder. Ahora, todo eso, ¿quién dio pie a todo eso? Una niña que tenía, quién sabe, escasos recursos de conocimiento de Dios, pero sabía lo que estaba pasando, que había un hombre de Dios allá en Israel llamado Eliseo. Cosas pequeñitas, como si Dios se engrandece, ¿no? Y se glorifica. Qué importante, de verdad. Pastor, y llevando contexto actual, si muchas veces escuchamos que se predica sobre las grandes cosas que Dios tiene para tu vida, que el Señor tiene proyectos grandes para ti y que Dios en lo pequeño, o sea, que siempre hacen énfasis que la prosperidad inmensa o los ministerios grandes que alcanzaremos naciones y las naciones están, Dios las puso en mis manos para alcanzarlas y olvidamos que dice que tenemos que tener una fe como un granito de mostaza. Nos olvidamos que Jesús nació en un lugar humilde, que de ese niño, desde su indefenso, un niño indefenso, refugiado y todas esas cosas que para los humanos es algo pequeño, quizás insignificante, está la grandeza del Señor. Entonces creo que a veces también podemos, no sé si le gustaría hacer un aporte de esos comentarios que surgen de que vamos a tener grandes cosas, como menospreciando lo pequeño, los procesos. No está malo pensar, como dijo una vez el evangelista Alberto Motesi, yo soy parte de su equipo en el aspecto financiero por años, ya lo conocí personalmente hace años. De hecho, yo prediqué en la campaña que dio aquí en el año 87 y me dieron un tema para hablar de la familia. Pero él dijo una vez una palabra, dijo, hay que hacer grandes oraciones y tener grandes sueños. Pero, Dios se presta, como tú dices, a que nos olvidemos de las cosas pequeñas. Hay un barrio que hay que salvar, hay una comunidad que hay que salvar, hay una familia que hay que salvar. O sea, todo lo grande no comienza como grande, comienza con lo pequeño, ¿verdad? Como Dios obra. Y por eso tenemos que concentrarnos en lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Pensar en grande, sí, está bien, vamos a pensar en grande, pero vamos a hacer lo que venga a la mano. Dice que todo lo que te venga a la mano, eso haz. En ese entonces era el niño que se ofreció, un niño que aquí se le debe dar crédito, una vez volviendo para atrás, se le debe dar crédito a ese niño que no fue egoísta, no fue tacaño, no hizo gestos, sencillamente cuando le dijeron, hijito, tú quisieras dar tu alimento para alimentar a una persona, que él vio la multitud, decía, pero pensó que sabe, ¿qué va a hacer mis panes? Y los peces, pero dijo, está bien, aquí lo tiene. Y Dios hizo una cosa maravillosa, ¿verdad? Eso es sencillamente creer en el poder de Dios y que Dios se mueve no necesariamente con lo grande. Recuerden, mire, lo vamos a mostrar así en poquitas palabras. Yo he estado varias veces en Chile y la iglesia en Chile, que yo siempre trabajo con la iglesia metodista pentecostal desde mis comienzos,
año 68 más o menos por allá. Se sacan la cuenta los años que estamos sirviendo al Señor. Y yo recuerdo, hermano, que ellos me contaron la historia de la iglesia metodista pentecostal. La iglesia metodista pentecostal de Chile no era la metodista pentecostal, era la iglesia metodista episcopal. Entonces, ellos estaban como tristes, afligidos, entonces porque los cultos eran fríos y los mismos cánticos, y no los mismos cánticos en sí, sino la forma fría en que se cantaban. Y se encerraron varios de los diáconos en una casona vieja en Valparaíso. Valparaíso es el puerto principal de Chile que está hacia el Pacífico. Se encerraron a orar y a buscar y a clamar. ¿Sabe qué? Dios lo bautizó. A esos grupitos pequeños lo bautizó y eso vino a ser una explosión tremenda hasta el día de hoy. La iglesia metodista tiene congregaciones, pues mega iglesia, porque creyeron, ese grupito chiquito, no consideraron que eran pequeños, sino que se metieron a orar, creyeron a Dios y mira lo que pasó. Ese gran despertamiento. Sí. Eso es bueno, el proceso que llevaron. Yo quisiera hacer, o sea, usted empezó predicando en las barras, pero la otra vez nos estaba hablando de que ha sido misionero, o sea, que ha andado por varias partes como evangelista y misionero, aportando eso que Dios le ha dado. ¿Cómo surge el quedarse como pastor en una iglesia local? Es una tremenda pregunta. Primeramente, así rapidito, hermano Javier, yo comencé trabajando muy joven, pero en Perú no me abrían las puertas. Yo no predicaba en las iglesias porque me veían muy jovencito, en fin. A mí me abrió la puerta en Chile. En Chile me abrieron las puertas y no solamente no la Iglesia Asamblea de Dios, sino la Iglesia Metodista Pentecostal. Entonces ahí comencé a trabajar y fue cuando en Perú comencé a recibir invitación. Ahora mi trabajo era ir y predicar y como no yo pretendía púlpito, predicaba en las calles, predicaba en las plazas, como lo hago ahora todavía, y yo dormía en las bancas de la iglesia, me juntaban dos bancas con una estera o una cubija y me daban la comida muchas veces humilde, los pastores muy pobres. Así estuve yo un tiempo. Después, pero yo salía con cero dinero. En la iglesia lo más que hacían era, vamos a orar por el hermanito Chung, por el joven que sale, va a ir a la montaña, a la selva, a predicar. Cero dinero, cero. Que Dios lo bendiga, que Dios lo supla, que Dios lo prospere. Eso era la iglesia. Y tristemente, hasta ahora siguen muchas iglesias así. No creen en misiones. De ahí pasé yo a Ecuador, tuve un tiempo en Ecuador, haciendo lo mismo, viviéndose de las pocas ofrendas que daban. En Colombia tuve 3 años también predicando, abriendo obras en iglesias pequeñas, chiquitas, en estadios. Dedicamos 30 días en el estadio Girardot, la ciudad de Girardot, levantando una obra en el estadio de la ciudad de Girardot. Y así tuve tres años hasta que Dios me trajo aquí. Cuando llegué, en el 71, Dios me abrió la puerta a predicar en Nueva York y de una manera maravillosa, Dios abrió la puerta, estuve ahí un tiempo hasta que tuve que salir porque ya las visas mías se vencían. Cuando regresé a Colombia, en el 71 ya fue para casarme, me casé con mi esposa, que hasta ahora estamos juntos. Entonces, pero luego en Miami había un amigo que asistía a una iglesia y él me habló por qué no venía yo a Miami. Salió la idea de venir como ayudante de un pastor, como asistente del pastor de la iglesia Genezaret, de la iglesia de la Pequeña Habana, un pastor cubano. Vine, estuve un tiempo y después me mudé a otra iglesia de la Asamblea de Dios que estaba al norte de Northwest de Miami y de ahí comenzamos una obra. Estoy yendo un poquito rápido así, porque cuando yo predicaba había un grupo como de 15 a 20 personas que me seguían a todas partes, pero era por el embullo, tú sabes, porque un jovencito predicando y iban y siempre iban ahí las caras conocidas, eran señoras y con sus esposos y en fin, eran como 30, 40 personas. Hasta que un pastor vino del Perú y me dijo, mira, Monochún, esta es tu iglesia, la iglesia, que fue mal consejo. Le voy a decir por qué. Porque entonces ellos nos salió la idea de que alquiláramos un local, como hasta ahora. Eso fue en años 70. Y comenzamos con una obra ahí. Eran como 40, 50 personas, pero todos eran de otra iglesia. Cuando yo cambié el mensaje de evangelístico al mensaje pastoral, que era ya de orar, de clamar, buscar las almas y diezmar, toda la cosa, comenzaron a irse.
Llegó un punto, un día, que una hermana me dijo, pastor, cuando usted se vaya, yo me voy. Mentira, ella fue una de las primeras que se fue. Era una tarde que comenzó el culto, los domingos, y yo estaba orando en el altar y me puse a orar. Ya yo más o menos pensaba lo que iba a pasar. Ajá. Estuve yo ahí porque no va a haber nada, me pareció. Ya era el último día. Entonces, yo le dije a mi esposa, recoge la cosa esa que usábamos para recoger las ofrendas y todos los signarios, que eran como unos libritos, ¿te acuerdas? Recoge los signarios y nos vamos. Y ahí nomás yo salgo para echar una miradita a quién estaba, nadie había llegado, estaba el pastor americano. El pastor americano, Edwin Cordero se llama, de la iglesia University, de aquel entonces. Entonces me dice, pastor, ¿no va a haber culto? Le digo, sí, pero no llegó nadie. Dice, cuando termine aquí, pase por mi casa. Y yo honestamente, yo tenía un carrito que venía de Northwest, como 45 minutos, que echaba humo por todas partes, viejito, viejito. Yo dije, este mundo va a vender su carro, quién sabe, su carro, porque yo necesito un carrito, aunque viejo, pero de mejor condiciones. Y no, él me dijo estas palabras, yo tengo un grupo de hispanos que quisiera que usted me ayude dándole la clase. Nunca me mencionó la palabra pastor, porque yo no le he dicho que no, yo no. Porque yo no quería ser pastor por nada, Dios lo sabe, nada de pastor, evangelista, lo que sea, menos de pastor. Entonces fue así comenzó, de una manera disimulada. Cuando ya pasaron unos meses, ese grupito que éramos 6, 7 hermanos, ya de la iglesia University, comenzó a crecer a 20, 30, 40, y ahí algo me habló, me dijo, como al año creo, pastor, es tiempo de formar una iglesia soberana. Y en lugar de entusiasmarme, ahí me dio como temor. Yo le dije a mi esposa, yo no voy a dividir la iglesia del pastor americano. No, vamos. Así que yo me iba a ir calladito, iba a renunciar porque yo no iba a dividir la iglesia, porque la ruptura o el término de ese grupo primero era justamente porque yo estaba robando almas de otros lugares, no me daba cuenta. Eran de otras iglesias. Eran metodistas, pentecostales, de diferentes iglesias que venían, que veían a un joven predicar y me seguían por todas partes. No era de Dios eso. Entonces de ahí yo orando a Dios, y aquí viene el punto importante, yo orando a Dios en mi casa de Northwest, yo dije, Señor, nosotros nos vamos a ir de la iglesia, ha crecido y todo, pero la única forma que me quedaría es si tú pones en el corazón del pastor americano formar una iglesia soberana. Ya está, gloria a Dios, amén, terminó. Como los 15 días, me llama el pastor. Y el pastor me dice, parece que había estado oyendo él estaba como 30 millas lejos de donde estoy yo. Y parece que él había oído la oración mía y me dice exactamente, me dice, pastor, he estado orando yo y tengo la plena convicción de que vamos a formar una iglesia soberana y que usted sea el pastor. Yo no sabía si saltar, brincar, una mezcla de muchos sentimientos. Ya no había marcha atrás. Yo lo había orado así y eso fue así. Y ahí comenzó una iglesia que tú conoces, esa iglesia, el Redentor hasta el día de hoy. Me Ese encanta, fue el comienzo. me encanta. Pero no fue así, yo busqué, no. Por eso digo yo, lo importante es hacer lo que yo creo yo hacía al principio. No me preocupaba si me llamaban evangelista o misionero. Yo viví como varios años sin salario, cero salario. Yo vendía libros cristianos y Biblias para sostenerme, poquito dinero, y lógico, era soltero. Anduve, yo no cuento esto y a veces parece como un chiste, varios años con un par de zapatos nada más, que tenía un hueco, y yo le ponía plantillas de cartón. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Venía a en Bogotá yo me sufrí un par de zapatos, porque en la ciudad de Manta, Ecuador, que es una ciudad que está a la orilla del mar, que es un puerto, yo cometí el gran error de cruzar las piernas, así cuando uno conversa cruza las piernas, y yo tenía eso en mi corazón, nunca cruzar las piernas porque hacía ver el hueco, y hago así, y rápido me di cuenta, bajé, ya me habían visto. Y como en esos días, en mi cumpleaños, me dijeron, me llevaron al centro, y yo, sí, no, ¿para qué?
no, queremos regalarle un par de zapatos. Uy, dije yo, se han visto el hueco en el zapato. Por toda la de Manta, Ecuador, buscando, pero no me entraba solamente yo calzo los 12, mano. Y no entraban los no entraban el pie no entraba el pie chiquito. ¿Sabes qué? Me dieron el dinero para que yo me lo compré en Bogotá. De hace tiempo, años que no cambiaba yo zapatos. Pero ahora, lo importante de esto es que nunca asomó por mi mente el pensamiento de sufrimiento ni de queja. Nunca, 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 nunca. Hubo queja, sufrimiento, pobrecito de mí, no. Feliz de la vida, contento. Y esa es una de las evidencias del llamado de Dios. Que no estás centrado en ti, sino estás centrado en hacer lo que Dios te mandó a hacer. Ya, ¿y qué consejo le daría a ese joven que no se atreve a evangelizar porque va a empezar con poco? Porque muchas veces nos pasa que como es pequeño no iniciamos o porque es poquito no iniciamos. Entonces es pequeño no iniciamos. ¿Qué consejo le daría a ese joven? Sí, el consejo mío sería hacer las cosas con excelencia. Aunque tengas tú una persona, dos, tres, prepárate, hora suficiente, preséntale algo que Dios se complazca. El verdadero éxito de una empresa, sea una empresa secular o la empresa del Señor, que es ganar las almas, es hacerlo con excelencia. Yo siempre le digo a los líderes y a los pastores cuando hablo, hacer las cosas con excelencia, aunque sea pequeño. Entonces, si tú haces las cosas bien, como tan pequeñas, Dios está observando. Tenemos un boss, tenemos un jefe, tenemos un manager, como se diga, ¿verdad? Que está observándonos cómo trabajamos, cómo preparando. Yo dedico el día domingo, viernes me meto con Dios para buscar el mensaje. Ahora justamente estoy dando la última revisar el mensaje del domingo de mañana. Pero la clave de esto es hacer las cosas con excelencia, para que eso con excelencia Dios lo vea, y entonces Dios te va, poco a poco, te va dando otras cosas más, porque es la situación de ahí un pastor. El pastor puede ser un vago, un sinvergüenza, un dejado, un ocioso, o puede ser un pastor que en su capacidad se esfuerza, ¿verdad? Para hacer algo que agrade a Dios. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y toda nuestra prosperidad va a depender del trabajo excelente que hacemos para Dios, ¿verdad? Así es. Así es. Yo le dije a Uber, un hermano, es un evangelista que yo quiero mucho, hijo de una hermana que era de la iglesia, que era el principal de una escuela aquí en Miami. Yo le mando mis grabaciones y un día me llamó y me dice, pastor, ¿por qué no haces tú un podcast? Y para mí eso es como hablar en chino, pero yo no sé nada, nunca me he preocupado por eso. Yo, ¿cómo es eso? Entonces hablé con un muchacho que tú lo conoces, Tito, que es el que sí tenemos tenido. Me dice, no, pastor, cómprate los audífonos, cómprate el stand para poner el audífono y cómprate también el micrófono. Y justamente, mira, tengo el micrófono y tengo el stand. Porque yo le decía a él, yo trabajé en 3 emisoras en radio del Pacífico, en Perú, Radio Visión, perdón, en Manta, Radio Visión en Manta y Radio Nueva Continente de Ecuador, de Colombia, perdón. Y aquí en Miami en la 1080 y la 830, hace años, tenemos programa en vivo, lanzamos la señal en vivo. Y siempre tengo eso, digo yo, si algún día pues Dios permite que vean. Y entonces, ahora hablando de eso, porque él me dijo, va a salir con mejor calidad. Yo tengo un teléfono, un Samsung S9, estoy un poquito atrasado, pero bueno. Y en ese teléfono grabo todos los mensajes. Pero no es porque no tengo, sino por la Junta de University ya aprobó que yo compre un teléfono mejor. Está aprobado. Pero uno se encariña, tú sabes, estoy encariñado porque lo manejo bien y tal cosa. Pero si Dios permite, vamos a hacer las grabaciones más profesionales. Si Dios permite. Qué bendición. Qué bueno. Esperamos Pastor, yo lo voy a comentar rápido. Discúlpame, Javier. Yo le comentaré rápido esta idea de este programa, esta aventura que le hemos llamado un podcast más.
pues Dios lo puso en nuestros corazones. Y al conversar con Javier, que lo conozco desde que vivíamos en Nicaragua, desde hace muchos años, él me dijo, yo le comenté lo que yo sentía. Yo no esperaba que realmente él se iba a sumar o yo me iba a sumar lo que él estaba pensando. Y me dice que él también había sentido ese deseo del Señor de hacer algo en las redes sociales y lo demás. Y verdaderamente yo sí creo que este tema que tocamos hoy, que Dios también obra en lo pequeño, yo lo estoy viviendo con este programa, con este proyecto. Porque desde los pocos recursos que tenemos, pues se está haciendo el esfuerzo y hemos visto cómo muchas personas han manifestado, ¿verdad? Que ha sido bendición, pues, que el propósito principal es ese. Así que poco a poco vamos a ver, como usted dice, dando un trabajo de mayor calidad, pero estoy muy complacido de momento yo con lo que el Señor nos ha permitido desde estas pocas herramientas que tenemos. No tenemos tal vez los equipos como usted tiene ahora ahí, su micrófono, sus auriculares y lo demás, pero sé que eventualmente el Señor nos va a ir proveyendo de todas esas herramientas y vamos a Sí, tener otro tipo de señal. gracias a Una Dios. de mejor calidad.